¿qué significa ser iglesia? ¿Qué significa o qué debe significar para el Hijo de Dios, para el cristiano, formar parte de la iglesia? Porque formar parte de la iglesia no es venir aquí un domingo o un jueves y participar de un culto, de unas oraciones, de estar con los hermanos cantando, estar orando y estar haciendo pues las actividades que se hacen en una iglesia. Eso es parte de lo que significa formar parte de la iglesia. Pero si alguien piensa que con eso pues ya forma parte de la iglesia, está tremendamente equivocado. Tremendamente equivocado. Hermanos, hoy estamos viviendo, por desgracia, tiempos muy peligrosos, tiempos muy duros. Tanto es así que algunos hasta dicen que la venida del Señor ya está muy cerca. Y la verdad, aunque yo no voy a entrar si la venida del Señor está muy cerca o no, debemos saber que el objetivo de la iglesia, lo que significa ser iglesia, es totalmente distinto a lo que muchas personas, muchos hermanos creen. A ver, vamos a comentar en esta mañana parte de lo que significa ser iglesia. Como dije hace un momento, estamos viviendo tiempos muy duros, muy convulsos, muy peligrosos. Algunos dicen también que hasta podría estar la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé nada de eso. Pero sí vamos a aprender hoy qué significa ser iglesia, formar parte de la iglesia y una cosa muy importante. A mí siempre me ha gustado, casi siempre, ponerle un título a la predicación que llevo. El título que el Señor ha permitido que ponga esta reflexión es ¿qué significa o qué debe significar para el Hijo de Dios formar parte de la iglesia? Y cómo evitar, escúchenlo bien, cómo evitar el cáncer en la iglesia. Porque no creáis que solamente podemos sufrir cáncer las personas. La iglesia también puede sufrir un cáncer. Y para ello vamos a leer 3 textos que hablan del amor de Dios. 3 textos que seguramente todos lo conocéis. El primero de ellos es Juan 3:16. El segundo es 2 Corintios 8:9. Y el tercero es Efesios 5:25. Así que leo el primero. Juan 3:16. Así dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que tenga vida eterna. Y fijaros, cuando dice de tal manera, ese de tal manera quiere decir que no hay una mente humana que sea capaz de entender la grandeza del amor de Dios. Segundo texto de los 3 que tengo elegidos para leer como base para esta reflexión. 2 Corintios 8:9. Dice el apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros fuésemos enriquecidos a través de su pobreza. Una pregunta, ¿os imagináis a un rey que sea capaz de empobrecerse a sí mismo, de renunciar a su vida real, a su realeza, para darlo a los pobres, a los demás? ¿Os imagináis a un rey, por ejemplo, a Felipe VI o a la reina de Inglaterra que diga, me despojo de todo lo que tengo para darlo a los demás? Bueno, pues el Rey de Reyes y el Señor de los Señores hizo eso. Se despojó a sí mismo para enriquecernos a los demás con la riqueza suya, que no hay mayor riqueza que la del Señor. El último texto, Efesios 5:25. Este texto es tremendo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, en estos textos que acabamos de leer y en otros más que podríamos citar, digamos que podríamos apreciar la importancia que la iglesia tiene para Jesucristo. La importancia que para Jesucristo tiene cada uno de los que forman parte de la iglesia. Pero fijaros, para que podamos entender, o por lo menos yo diría medio entender, la grandeza de ese amor que Jesús tiene para con la iglesia,
la iglesia, para poder medio entender su amor, la iglesia debe amar, obedecer y seguir a Jesucristo. Fíjate lo que podemos leer, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, del 17 al 19. Escucha con atención. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, con el fin que podáis ser arraigados y cimentados en amor, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Por lo tanto, mis hermanos, nunca podríamos comprender cuál sería la altura, la anchura o la profundidad del amor de Cristo. Jamás. Y con todo esto quiero deciros que aquí podríamos ver la importancia que la iglesia tiene para el Señor Jesucristo. En estos textos podremos ver la importancia que la iglesia tiene para Jesucristo. Ahora, aquí surge una importante pregunta que cada uno tendría que contestársela dentro de su corazón. ¿Es la iglesia importante para cada uno de nosotros? Ya sabemos la importancia que la iglesia tiene para Jesucristo, pero ¿es de verdad importante la iglesia para cada uno de nosotros, para ti y para mí? Porque fijaros, esa es una vital e importante pregunta que todo hombre, todo cristiano debe contestar. Y deberíamos saber contestarla o responderla, que existe una idea, por desgracia, muy equivocada de lo que significa ser iglesia, de lo que es la iglesia, de lo que es formar parte de la iglesia. Y fijaros, aunque es posible que para que podamos entender y comprender el verdadero significado de lo que significa ser iglesia y formar parte de la iglesia, necesitáramos muchos o varios estudios sobre la iglesia, a través de esta breve reflexión, me gustaría dar unas pinceladas sobre lo que significa ser iglesia. Lo que para el cristiano, es decir, para ti y para mí, debe significar el que el Señor nos haya dado la bendición de que podamos formar parte de la iglesia. Fijaros, aquí todos sabemos que la iglesia ha sido definida como la esposa del Cordero y como el cuerpo de Cristo. Ha sido comparada con un edificio y también ha sido descrita como un rebaño, siendo Jesús el buen pastor de ese rebaño y su pueblo, es decir, nosotros, las ovejas de su prado. Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y sigue diciendo, la cual cabeza es su cuerpo. O la cual iglesia, es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Y es por eso, mis hermanos, que me gustaría que pudiéramos pensar en la iglesia como un cuerpo. Como el cuerpo de Cristo. Es decir, que nosotros somos los miembros del cuerpo de Jesucristo y que Él es la cabeza. Porque esa es la definición más exacta de lo que podría ser la iglesia. Cristo la cabeza y el resto de su cuerpo, el resto de la iglesia, todos nosotros. Ahora, sea que la iglesia sea llamada la esposa del Cordero, un edificio, un cuerpo o un rebaño, lo que en realidad significan todos estos nombres es que la iglesia no es algo en lo que cada uno va por separado como si fuera un autónomo, un trabajador autónomo. En absoluto. Ser parte de la iglesia es saber que la iglesia es propiedad de Jesucristo, donde todos estamos unidos en una misma misión. La Biblia dice que todos los que formamos la iglesia formamos parte o somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, yo siempre suelo decir que a mí me encanta esta expresión, por lo tanto. Siempre lo digo, tengo la costumbre de que cada vez que voy a una iglesia a predicar lo digo. Cada vez que diga un por lo tanto, lo que viene detrás, eso es tremendamente importante. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que entender que Jesús es la cabeza, que no es como el que va cada uno
ahí a su bola como si fueran autónomos, sino que es una empresa de Jesucristo. La iglesia es como si fuera una empresa de Jesucristo en el que todos trabajamos unidos para el Señor. La Biblia dice, insisto, que todos formamos parte de la iglesia y que todos somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, aquí viene el por lo tanto de antes. Si alguien dice que cree en Cristo, mucha atención, si alguien dice que cree en Cristo, pero no quiere saber absolutamente nada de la iglesia, una de dos. O es un inmaduro y aún le falta mucho que aprender, o no cree en Jesucristo. O es un inmaduro y aún le falta mucho que aprender, o no cree en Jesucristo. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque fijaros, aunque ni Jesús ni la iglesia sean lo mismo ni sean iguales, Jesús y la iglesia son inseparables. No podemos separar a Jesús de la iglesia. No podemos separar la iglesia de Jesús. Por lo tanto, aquel que no quiera tener comunión ni fraternidad con la iglesia aquí en la tierra, jamás disfrutará de esa fraternidad y comunión en el cielo. Fijaros lo que dice 1 Corintios 12, desde los versículos 12 al 18. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque si el pie dijera, como yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si la oreja dice que como no soy ojo, no es del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Porque si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Y esta es la forma de que el Señor pone la guinda, como se suele decir al pastel. Pero Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como a Él le dio la gana. Así de sencillo. El Señor ha colocado los miembros en su cuerpo como a Él le ha dado la gana. O dicho de una manera un poquito más fina, como a Él le ha parecido. Nunca olvides esto que voy a decirte ahora. Si alguien dice que es cristiano, pero no pertenece o no quiere pertenecer a ninguna iglesia local, algo muy grave podría estar pasando en su vida. Y es por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, que me gustaría hablarte de 5 principios. En esta reflexión quisiera hablarte de 5 principios o 5 parecidos sobre lo que significa ser un cuerpo, por ejemplo, mi cuerpo, vuestro cuerpo, un cuerpo humano, y lo que significa ser iglesia. 5 principios o 5 parecidos sobre lo que significa ser un cuerpo y lo que significa ser iglesia. Primer principio o primer parecido que tiene un cuerpo humano con la iglesia. En un cuerpo se manifiesta una persona. En un cuerpo siempre se manifiesta una persona. Es decir, que en mi cuerpo me manifiesto yo y a mí me conocéis solo y exclusivamente por lo que diga o por lo que hable o por lo que haga mi cuerpo. Y vosotros sois exactamente iguales que yo. Somos conocidos por lo que haga o por lo que diga nuestro cuerpo. Ahora una pregunta. ¿Cómo es que el mundo cristiano podría conocer a Jesucristo? Por su cuerpo. El mundo no cristiano puede y debe conocer a Jesucristo por su cuerpo. Es decir, por nosotros, por la iglesia. Porque así como una persona se manifiesta y se da a conocer por su cuerpo, Jesucristo también debe manifestarse y darse a conocer por su cuerpo, es decir, por nosotros. Y esto quiere decir que la iglesia está aquí, que vosotros estáis aquí, que nosotros estamos aquí para que el Señor pueda ser manifestado ante los que no creen en Él, ante los incrédulos. Por lo tanto, hermanos míos, así como mi cuerpo es la parte visible o que se puede ver de mi alma invisible, la iglesia es la parte visible del Cristo invisible. Y así como la vida de Ramón, mi vida, siempre se va a manifestar y se manifiesta por mi cuerpo, la vida de Jesucristo
solo y exclusivamente puede ser manifestada por su cuerpo, por la iglesia, por vosotros. Así es. Segundo principio, o segundo parecido entre un cuerpo humano y la iglesia de Cristo. En un cuerpo siempre hay un propósito de servicio. Eso quiere decir que el propósito de mi cuerpo es servirme a mí, el propósito de vuestros cuerpos es serviros a vosotros, por lo tanto nuestros ojos están para que podamos ver, nuestras manos para que podamos tocar, nuestros pies para ir donde nos dé la gana, para ir donde nos dé la gana, porque el cuerpo tiene un propósito de servir y ese es el propósito que nuestro cuerpo tiene para cada uno con nosotros. Ahora, ¿sabes cuál es el propósito de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? ¿Sabes qué debe o qué debería, por lo menos, qué debería hacer la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Servir a Jesucristo. Servir a Jesucristo, es que no hay otra respuesta. Porque si mi cuerpo está aquí para servirme a mí y tu cuerpo está ahí para servirte a ti, la iglesia de Jesucristo está aquí en la tierra para servir y dar a conocer el nombre de Jesucristo. No hay otra explicación y no hay otro motivo. Por lo tanto, si una iglesia no da a conocer el nombre de Jesús a los incrédulos, no está sirviendo a Jesucristo, sino que sus miembros estarían sirviéndose a sí mismos como si estuvieran meciéndose en una hamaca con Curro. ¿Os acordáis de Curro? El perro que le tocó la lotería y se fue al Caribe. Pues si la iglesia no sirve a Jesucristo, sus miembros estarían sirviéndose a sí mismos como si estuvieran con Curro en el Caribe, tumbado en una hamaca y tomándose un Coca-Cola o una piña colada. Fijaros lo que Jesús dijo en la oración, en la que intercedió por cada uno de nosotros, porque es tremendo. Padre, no solamente ruego por estos. Aquí estaba diciéndole, Padre, no solamente ruego por estos apóstoles que me has dado, sino que también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí el Señor Jesús estaba orando al Padre por todos y cada uno de los que estamos aquí. Y con esto, mis hermanos, quiero deciros que Dios nos ha dado dones espirituales. Y con esto también quiero deciros que todos hemos recibido por lo menos un don. Y con esto quiero decirte que todos hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo con una función determinada. Porque todos los miembros y órganos de nuestro cuerpo tienen una función determinada. No ha sido puesto ahí por las buenas. El Creador, cuando nos creó, nos dijo, bueno, le voy a poner el corazón por si vale algún día para algo. No. Todos los miembros del cuerpo tienen una misma función en nuestro cuerpo y todos los miembros que forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tienen también una función determinada. Nunca olvidáis esto, hermanos míos. El mejor don que podemos ofrecer al Señor para servir a Jesucristo es nuestro tiempo. Estar disponible. Y esto es así porque si queremos descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado, debemos estar disponibles. Fíjate lo que Isaías dice en su libro, en el capítulo 6 y en el versículo 8. Isaías oyó la voz de Dios y dice, y cuando oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dijo, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí. Isaías sería una de las personas a las que tendríamos que imitar el cuerpo de Cristo, los miembros que forman el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, la disponibilidad de Isaías fue la mejor respuesta que pudo dar a Dios. Y cuando Isaías oyó la palabra de Dios, no se lo pensó dos veces. Aquí muchas veces dice voluntario y todo el mundo, uy, a ver dónde me puedo meter. Cuando Isaías oyó la palabra de Dios, no se lo pensó dos veces, sino que se puso a disposición del Señor. Insisto, hermanos, en mi cuerpo hay un propósito de servicio para mí,
En vuestro cuerpo hay un propósito de servicio para todos vosotros, pero en los que formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe haber un propósito de servir a Jesucristo. Pero para poder servir a Jesucristo, hermanos, debemos estar disponibles. Debemos ofrecer el don de nuestro tiempo. Estar disponible. Por lo tanto, voy a hacerte una pregunta. Hay un por lo tanto, ¿eh? Quiere decir que es una pregunta importante. ¿Te consideras un miembro activo y disponible en el cuerpo de Cristo? Piénsalo muy bien, ¿eh? Y voy a repetirte la pregunta. ¿Os consideráis miembros activos y disponibles en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿O eres más flojo que un saco de humo, o estás como el político por desgracia, de Podemos, Pablo Echenique, y sin dar un palo al agua? Insisto, ¿te consideras un miembro activo en el cuerpo de Cristo, o estás haciendo el vago y rascándote la barriga? Tercer principio, o tercer significado de lo que es un cuerpo humano y lo que debería ser el cuerpo de Cristo. A ver, el primer principio, si recordáis, es que en un cuerpo se manifiesta una persona. Me manifiesto yo, os manifestáis todos vosotros. El segundo es que el cuerpo tiene un propósito de servicio, es decir, de servirnos a nosotros. Vamos donde queremos, hablamos lo que decimos, hacemos lo que queremos. El cuerpo tiene el propósito de servirnos. El tercero es que en un cuerpo hay un poder vivificante. Es decir, algo que nos da vida, que nos anima y que nos motiva. Fijaros, la Biblia dice que el poder que da vida a un cuerpo es el espíritu humano. Es decir, que cuando Dios, ¿esto qué es? Nos sopló en la nariz, yo no tenía que haber soplado. Cuando Dios nos sopló en la nariz el aliento de vida, eso quiso decir que nos transfirió el espíritu humano y por eso llegamos a ser almas vivientes. Es decir, que el espíritu humano es lo que nos anima, lo que nos motiva y lo que nos mueve. Por eso somos almas vivientes. Pero fijaros, quien nos da la vida, la verdadera vida cuando estamos en el cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 12, que leímos hace un momento, dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Insisto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y hermanos míos, esto quiere decir que cada vez que un ser humano es convencido por el Espíritu Santo de pecado y cree de todo corazón en Jesucristo como Señor y Salvador, justo en ese momento es añadido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cuando recibimos o cuando somos añadidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, recibimos el poder para servir a Jesucristo y al prójimo en general. Por eso, insisto, es muy importante que sepamos qué significa ser iglesia, porque el Señor nos añade a la iglesia no para ser salvos, que así es, sino para que trabajemos en el cuerpo de Cristo, que insisto, es la iglesia. Entonces, en ese momento que el Señor nos añade a la iglesia, en ese momento estamos o somos sellados por el Espíritu Santo de Dios y se nos da a beber del mismísimo Espíritu de Dios. Por lo tanto, insisto, cuando Dios nos pone en el cuerpo de Cristo es cuando recibimos el poder para servir a Jesucristo y al prójimo en general. Y cuando servimos al prójimo es cuando Dios nos hace ojos para mirar por Jesús. Es cuando Él nos hace hombros para llevar las cargas que otros no pueden llevar. Nos hace piernas para caminar como Jesús caminó, o nos hace corazón para amar como Jesús nos amó. Por lo tanto, mis hermanos, recibimos nuestro don cuando estamos en el cuerpo de Cristo. Yo soy muy respetuoso con todo lo que crean dentro del campo evangélico, pero cuando yo veo a un hermano que va por ahí como si fuera el llanero solitario,
Hay solo como un autónomo que no quiere saber nada de la iglesia y dice que es esto o que es lo otro. Yo me digo, tal vez él se lo crea, pero yo no me lo creo. Fijaros lo que dicen algunos textos de Romanos 12, que son muy interesantes para los que estamos tratando. Romanos 12. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros somos los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o si el que enseña en la enseñanza, o si el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, o el que hace misericordia con alegría. Esta iglesia se ha caracterizado por hacer misericordia. Si no hubiera sido así, yo no hubiera cambiado el mensaje que tenía. Os hubiera contado la historia. Pero eso tiene que ser así. Eso tiene que ser en todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y no, a ver, ¿quién es esto? Venga, y siempre el mismo. Eso tiene que ser así. El Espíritu Santo, hermanos míos, está en nosotros de la misma manera que nosotros nos movemos y estamos vivos porque el Señor nos insufló aliento de vida al espíritu humano. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios porque estamos en el cuerpo de Cristo. Porque si no estuviéramos en el cuerpo de Cristo, si no formáramos parte del cuerpo de Cristo, no tendríamos el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, recibimos nuestro don para que lo pongamos en práctica y no para que lo enterremos debajo de una losa. Y cuando el Señor nos da a beber de su Santo Espíritu, entonces recibimos el poder para ministrar, para servir a la iglesia y al prójimo en general, como habéis hecho como iglesia. Y hermanos míos, todo esto quiere decir que el poder para servir al prójimo y a Jesucristo radica en vivir la vida en el Espíritu. Todo esto radica en que tenemos que vivir la vida en el Espíritu y no haciéndonos lo que nos dé la gana. Pero si la iglesia no sirve ni vive en el Espíritu, que no nos quepa la menor duda, jamás podrá mostrarse como cuerpo de Cristo y estaría pues con curro en el Caribe, pero no estaría sirviéndose a Jesucristo, sino estaría tomando el Coca-Cola allí en el Caribe. Porque, insisto, mis hermanos, si mi cuerpo está aquí para servirme a mí y tu cuerpo está ahí para servirte aquí, todos nosotros que formamos el cuerpo de Cristo estamos aquí para servir a Jesucristo. Nada más. Y así de sencillo. Y si en mi cuerpo y en vuestro cuerpo hay un poder que es el espíritu humano que nos anima, nos motiva y nos vivifica, en el cuerpo de Cristo, o el cuerpo de Cristo es motivado, trabaja y sirve a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Pero para poder servir en el poder del Espíritu Santo, tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Entender qué quiere decir ser parte del cuerpo de Cristo y actuar como parte del cuerpo de Cristo. Porque si no, nanay de la China, nanay de la China. Y esto es así, hermanos, y tiene que ser así porque no existe un cristianismo, insisto, como el llanero solitario o como un autónomo, sino que servir a Jesucristo y dar a conocer su nombre es una misión compartida. Porque fijaros, el que es mano en el cuerpo de Cristo, el que es ojo en el cuerpo de Cristo, o el que es la uña del dedo chico del cuerpo de Cristo, no está solo, sino que tiene una tarea compartida. Por lo tanto, los miembros de una iglesia deben tener la misma agenda. ¿Cuál? La agenda de Jesucristo, quien es nuestra cabeza y quien gobierna todo el cuerpo.
¿Sabíais que en un cuerpo hay algunas partes que no las vemos e incluso algunos ni saben que existen, pero que ahí están y tienen su función? A ver, por ejemplo, vosotros estáis aquí cómodamente, ¿no?, sentados, escuchando el sermón, pero ¿sabes que en muchas iglesias hay miembros que trabajan enseñando a los niños? Posiblemente no lo sepas o nunca lo sepas. Yo sí lo sé porque tuve a mi hija en la escuelita dominical. Pero esa es la realidad. Pero fijaros, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por los miembros del cuerpo, por esos miembros que enseñan, que cuidan y que controlan a los niños. Porque, fijaros, si esta iglesia estuviera llena de niños, cargada de niños, y nadie los controlara, ¿qué sucedería? Este templo sería una casa de locos. Una casa de locos. ¿Sabes quién hace el café en las iglesias, por ejemplo, que lo hacen? Seguramente que vosotros lo habéis hecho alguna vez, ¿no?, o muchas veces. Pero ¿sabes quién hace el café o quién sirve la comida antes o después del culto? ¿Sabes? ¿Sabes quiénes se encargan de que las medidas de seguridad ya se está acabando? El coronavirus. Pero yo lo he visto en las iglesias. ¿Sabes quién se encarga de las medidas de seguridad que sean las correctas? ¿Sabes que detrás de las alabanzas que alegran nuestros oídos y levantan nuestros espíritus se encuentran los miembros del cuerpo que se dedican al ministerio de la alabanza? ¿Sabes que detrás de una predicación, detrás de cada predicación, hay muchas horas de preparación, de dedicación y de oración del pastor para que los miembros de la iglesia tengan el alimento espiritual que necesitan y lo tengan en el momento que lo necesitan? Todas estas preguntas son para pensarlas y para meditarlas. Y es que, hermanos míos, deberíamos dar gracias a Dios por todos los miembros del cuerpo, pero principalmente por aquellos que han descubierto su don y están sirviendo a Jesucristo. Porque para eso hemos sido llamados, para seguir y servir a Jesucristo. Y el quinto y el último principio, o el último parecido entre un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, es la iglesia, es que todos los miembros del cuerpo, todos los miembros de mi cuerpo, obedecen a mi cabeza. Todos los miembros del cuerpo obedecen a la cabeza. Por lo tanto, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene que ser fiel a la cabeza. Tiene que ser fiel a la cabeza, que es Jesús. Pero fijaros, esa fidelidad a Jesús tiene que pasar por la lealtad entre los miembros de la iglesia. La fidelidad a la cabeza, la lealtad a Jesucristo, tiene que pasar por la lealtad entre los miembros del cuerpo, entre los miembros de la iglesia. Y fijaros, si la lealtad entre los miembros del cuerpo falla, mal asunto, entonces tendríamos que poner en duda si nuestra fidelidad a Jesucristo es verdadera. Por ejemplo, si mi mano izquierda está bien con mi cabeza y la derecha también lo está, las dos tienen que estar bien entre ellas. Por lo tanto, si tú estás bien con Jesucristo y yo estoy bien con Jesucristo, tú y yo tenemos que estar bien entre los dos, porque pertenecemos al mismo cuerpo. Y deberíamos estar bien, insisto, porque en la lealtad a la cabeza no debe haber deslealtad o desunión entre los miembros del cuerpo. ¿Te imaginas que yo quisiera ir a la derecha y que mi pierna izquierda quisiera ir para la derecha y que mi derecha quisiera ir al contrario? ¿Te imaginas eso que ocurriera en mi cuerpo? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque todos mis miembros, vuestros miembros, obedecen las órdenes de nuestra cabeza. Y esa es la realidad. Y voy a decirte otra cosa que tampoco deberías olvidar. Nunca podremos ser fieles del todo a Jesucristo si no somos fieles a la iglesia. Así lo creo. Así lo creo yo, de todo corazón. Nunca podremos ser fieles a Jesucristo totalmente si no somos fieles
a la iglesia. Y esto es así, y tiene que ser así, porque, como ya he repetido en varias ocasiones, nuestro cuerpo está aquí para servirnos. El cuerpo de Jesucristo está para servir a Jesucristo, y porque todos tenemos una misma misión, y esa misma misión es compartida. ¿Te imaginas a Messi que vaya por su cuenta y se olvide del resto del equipo? Antes estaba en el Barcelona, ahora en el Paris Saint-Germain, que me parece a mí que se va a ir por el resultado que ha tenido en la Copa de Europa, que lo ha eliminado el Madrid. ¿Te imaginas a Messi que se olvidara del resto del equipo? Es que eso es impensable. Eso es impensable. Y es impensable porque todos forman un solo cuerpo y todos tienen la misma misión. Y esa misión ya sabemos que es obtener la victoria contra el equipo con el que están jugando. Y en el equipo que esté Messi, el portero, los defensas, los medios y los delanteros son importantes. Y todos son importantes porque todos están en el mismo equipo y tienen una misma misión. Y hermanos míos, todos los que formamos el cuerpo de Cristo deberíamos conocer cuál es el don que Dios nos ha dado, y deberíamos saber aceptarnos, cada uno de nosotros, a nosotros mismos, tal como somos. Cuando yo empecé a predicar, hace 40 años, quise ser como José. José fue el predicador que a mí me evangelizó, allá por 1981, finales casi del 81. Poco después quise ser como Roberto, un pastor de Valencia. José ya se fue con el Señor. Poco después quise ser como Roberto, un pastor valenciano que era pastor de una iglesia en Barcelona y que también partió con el Señor. Pero cuando me di cuenta que no podría ser ni José ni Roberto, sino que solamente podría ser Ramón, cuando me convencí de eso, entendí que tenía que ser el mejor Ramón, tendría que ser el mejor Ramón que buscar dentro de mi corazón para que Ramón fuera lo mejor que Ramón pudiera mostrar a los demás. Y de verdad, hermanos, con toda humildad, os digo que aunque yo no sea gran cosa porque no lo soy, aún con todos mis errores, pecados y despistes que lo tengo a montones, este Ramón que veis aquí es la mejor versión del Ramón que podéis conocer. Y lo que por la gracia de Dios os estoy transmitiendo, y si el Señor lo permitiera, os transmitiría desde este púlpito, cuando me invitarais, creedme que sería lo mejor que podría daros, porque entendí que tengo que aceptarme a sí mismo, tal como el Señor me ha creado, y desarrollar los dones y las capacidades que el Señor me ha dado. Y con esto, mi hermano, lo que quiero decirte es que lo primero que debes hacer para ser una parte activa del cuerpo de Cristo, lo primero que debes hacer es conocerte a ti mismo y aceptarte a ti mismo. Y lo segundo es que trates de descubrir el don que hay en ti para que puedas trabajar en el cuerpo de Cristo y que no estés siempre allí en la cola de la oficina del paro. Y esto tiene que ser así, hermano, porque todos los miembros del cuerpo tienen que dar y recibir los unos de los otros. Y tenemos que dar y recibir los unos de los otros porque así es tal como el Señor lo ha dicho. Y fijaros, en nuestro cuerpo hay, ya os dije antes, muchas cosas que no vemos, pero ahí están. En nuestro cuerpo hay una parte que se llama célula. Célula. Hay muchas células. Pero cuando una célula solo recibe y come y come y come, y solo recibe, pero no da, a eso le llaman los médicos cáncer. Cáncer. Cuando una célula solo recibe y recibe, pero no da, esa célula empieza a engordar y a engordar y a engordar y está teniendo un crecimiento descontrolado. E insisto, a eso se le llama cáncer.
Pero, hermanos míos, nosotros no estamos en el cuerpo de Cristo, o no deberíamos estar, cuando menos, en el cuerpo de Cristo para ser un cáncer, sino para dar y recibir los unos de los otros y para servir a Jesucristo a través del prójimo en general. Y es por eso, mis hermanos, que debemos rogar a Dios para que podamos ser de bendición al resto del cuerpo y a nuestro prójimo. El hermano que está allí en la esquina es importante. La hermana que está allí al lado de la ventana en la otra esquina también es importante. El pastor es importante. Y todos los miembros del cuerpo de Cristo, de esta iglesia, son importantes. Y por último, mis hermanos, deciros que yo no sé, no conozco, no sé si entre los presentes hay alguien que sabe con toda certeza, después de lo que ha oído, con mis imperfecciones y tal vez mis posibles fallos, no sé si entre vosotros hay alguien que tiene la certeza de que no pertenece al cuerpo de Cristo. Si hay alguien, si aquí esa persona que no tiene la seguridad de pertenecer al cuerpo de Cristo está ahí y lo sabe con total certeza, y tal vez se estuviera preguntando, con lo que me ha dicho este, yo ya no sé si estoy, si no estoy, si voy de camino o si me he vuelto atrás. Si esa persona existe y quiere saber cómo pertenecer al cuerpo de Cristo, aquí tiene la respuesta, porque es súper sencilla. Solo se puede ser parte del cuerpo de Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador y siendo fieles a la Iglesia y a Jesucristo, quien es la cabeza. Insisto, solo se puede ser parte del cuerpo de Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador y siendo fieles a la Iglesia y a Jesucristo. Y cuando eso sucede en una persona, es decir, que sabe que tiene que ser fiel a la cabeza y es fiel a la cabeza, y sabe que tiene que ser fiel al resto del cuerpo y es fiel al resto del cuerpo, cuando eso sucede en la persona, Jesús nos pone en la parte del cuerpo como a Él quiere. Y es entonces, y solo entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace vivir con la calidad de vida con la que el Señor quiere que vivamos. Y esto, amigos míos, ¿para qué? Pues para que los que no creen, crean y puedan ser ganados para Jesucristo. Yo os aseguro que esta iglesia, a través de su pastor, no ha ido de turismo allí. No ha ido de turismo a donde ha ido. Ha ido porque el fin que perseguíais es que otros formen parte del cuerpo de Cristo. Porque para eso hemos sido llamados, para ser parte activa en el cuerpo de Cristo. Y en esta mañana, hermanos, he querido ser lo más claro y lo más sencillo posible. Y he querido explicaros el parecido que hay entre un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y ruego a Dios de que todos los que estamos aquí hayamos entendido el mensaje. La Biblia dice que debemos servirnos por amor los unos a los otros, no por interés. Gerardo, ¿has cobrado mucho dinero por ir allí? Debemos servirnos por amor los unos a los otros. Por lo tanto, hay algo después del por lo tanto bueno, por lo tanto, sirvamos al cuerpo de Cristo, comportándonos con lealtad hacia todos los miembros del cuerpo de Cristo y con amor al prójimo, pero siendo fieles a nuestra cabeza, que es Jesucristo. Y si alguno en esta iglesia está con la mente con curro en el Caribe, pues que tome el primer avión, que se venga para La Parra, para aquí, para Jerez, y que dé a conocer el nombre de Jesucristo a los que el Señor os ponga en medio. Лена тоже благодарит. Дети в захвате від Іспанії. Ми в захваті від вас. Як ви огорнули нас любов'ю, я вже другий день рісниці крашу. Nosotros muy orgullosos de ustedes
y mucho gracias grande de parte nuestra, de todo que nosotros venido todos juntos. Y que nosotros ya volver con nosotros alegría. Aquí gusta de todo, y ustedes, y sitio, y gente, y nosotros sabemos que todo ayuda a nosotros de corazón, de verdad. Ехала из Украины в никуда, не знала будущего. И даже не думала, что Бог мне даст такое место, как здесь. Очень благодарна. Cuando salir de Ucrania, ni sabía de su futuro que va a pasar, o puede escapar, o se queda viva, y toda su familia, por supuesto. Y no esperaba que aquí tan bien como un paraíso. Gracias. Gracias.